Justo cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, te agradecemos que sigas con nosotros en esta frecuencia con la programación de Zona 3. Saludamos al equipo que hace posible esta comunicación directa entre tú y nosotros, y él es el señor Omar Machán, que se encuentra en los controles técnicos. También saludamos a Rocío González Araoz, nuestra community manager, Cristina Arana, que cada mañana te da a conocer la información que se va generando al momento a través del canal Continental de Noticias, Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio, y yo soy Laura Mora, quien te invita a que te comuniques con nosotros por nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. De esta manera, comenzamos. Cara a cara, la entrevista. Ya se encuentra con nosotros Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Daniel, qué gusto tenerte aquí en casa. Gracias, Laura, gracias por la invitación y a tus radioescuchas. Bueno, pues un tema que ha levantado ámpula desde febrero, que se dio a conocer, todas las reformas que tiene en planes el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, para realizar, y sobre todo en el Poder Judicial. Platícanos un poquito, por favor, de qué va todo esto. Muy bien, mira, fue un programa del presidente de la República de un paquete de 20 reformas que afectan preponderantemente a organismos autónomos como el INAI, que tiene que ver con el tema de transparencia y algunos otros. Y la más importante de estas, o la que más repercusión tiene a nivel nacional e internacional, es precisamente la reforma al Poder Judicial de la Federación y de los estados. Sin lugar a dudas, yo he dicho que hay que ser autocríticos de que los poderes judiciales necesitamos una reforma, necesitamos modificarnos, necesitamos ser actuales, modernos, innovativos, con cara a la ciudadanía, donde tengamos procedimientos más eficaces y eficientes, donde se genere más confianza, más credibilidad en las decisiones de los juzgadores. No quiere decir que no haya al día de hoy certeza jurídica, la hay, solo que los procedimientos son oscuros, los procedimientos son lentos, lo que genera desconfianza, lo que genera linchamiento a la institución del Poder Judicial. Nosotros no construimos obras, no construimos calles para ser populares. Nosotros estamos en la oficina revisando las pruebas de las partes para determinar cuál de los dos están en conflicto, tienen la razón. Y en este camino, en este andamiaje, sin lugar a dudas, necesitamos, insisto, ser más modernos y más cercanos a la ciudadanía. Y en este contexto, bueno, se aprovecha el tema del populismo a decir que el Poder Judicial es corrupto, es ineficaz, es injusto, es ineficiente, y que por tanto está investido de corrupción, de nepotismo, y que por tanto necesitan hacer un cambio para que ministros, ministras, magistrados y magistradas, jueces y juezas salgan de la institución. Todos estos que entraron a la institución a través del profesionalismo, de la excelencia, de la meritocracia, de la experiencia, y decir que esto no funciona. Y no funciona porque somos tan autónomos e independientes para la toma de nuestras decisiones y que no escuchamos a veces recomendaciones porque no podemos tomarlas, pues hacemos un daño a la institución cuando no es así, cuando es que la autonomía y la independencia son valores que no protegen al Poder Judicial, protegen a la ciudadanía. Y quisiera hablar de estos dos conceptos, ¿qué es la autonomía y qué es la independencia? La autonomía tiene que ver con un tema endógeno, es decir, que ningún magistrado le hable a un juez para decirle en qué sentido resolver un asunto. Que ningún consejero le hable al magistrado o le hable al juez para recomendarle algún asunto. La autonomía es que en el interior, los poderes que existen al interior del Poder Judicial no intervengan en las decisiones de los jueces. Y la independencia es frente a terceros, frente al Poder Legislativo y frente al Poder Ejecutivo y cualquier otro que no hablen al Poder Judicial para recomendar, pedir apoyo, pedir recomendación de un asunto. Entonces, la autonomía y la independencia son valores importantes, no favorecen al Poder Judicial, favorecen a la ciudadanía de que si estoy peleándome con alguien poderoso, alguien influyente, no vaya a hablar para que la justicia se vaya a favor de esta persona. En ese sentido, el planteamiento de reforma tiene varios aspectos. Uno, que jueces y magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Dejar a un lado la experiencia, la meritocracia, la capacidad, y que sea el populismo el que decida quiénes van a ser los próximos juzgadores y juzgadoras, sin tomar en cuenta
el tema del profesionalismo, el tema de la capacitación, el tema de la preparación. Hay temas tan importantes como la materia familiar, civil, mercantil, laboral, penal, y tenemos jueces especialistas en cada una de las materias. No es posible, por ejemplo, que un juez penal lo mandemos un día a un juzgado familiar o viceversa, porque causamos daño porque el juez que llega no es el experto en esa materia. Es como si le dijeras a un gastroenterólogo que te haga una cirugía vascocerebral y que digas, bueno, pues como es muy popular, como todo el mundo lo conoce, como es muy bueno en el tema del estómago, pues algo de saber de la cirugía cerebral y vámonos a hacer la cirugía cerebral. No es así, se causa bastante daño. Y el tema entonces es optar el día de hoy por el populismo sobre la capacidad y sobre el conocimiento específico en una materia. Además, crear un organismo un organismo de disciplina de juezas y jueces donde tienen que ser sentados en el banquillo de los acusados, jueces, magistrados, que cometan algún acto de corrupción, que cometan algún error grave en el tema de la interpretación de la norma. Esta institución, este organismo lo veo bien. Creo que sí necesitamos fortalecer el área del Poder Judicial, el órgano de vigilancia, supervisión y sanción de juzgadores. No ha sido fortalecido el día de hoy ni siquiera los consejos de las judicaturas, que es el órgano encargado el día de hoy de vigilancia, supervisión y sanción de jueces y magistrados, al día de hoy no ha dado respuestas. Que precisamente ahí tengo yo un cuestionamiento, hablando de la corrupción que se habla sobre la Suprema Corte. ¿No sería más fácil, me pongo así la pregunta, en un momento dado, si realmente hay corrupción dentro de ir sobre las personas, demostrar la corrupción y limpiar de estas personas, claro, en lugar de hacer todo un cambio? A ver, sin lugar a dudas, ninguna institución está limpia de pecado, y hablamos del legislativo, del ejecutivo y del judicial. En todos lados vamos a encontrar corruptos. Lamentablemente, por pocos perdemos muchos, perdemos todos, y si uno es corrupto, somos corruptos todos. Hay que fortalecer precisamente los organismos encargados de supervisar el actuar de juzgadores, juzgadoras, magistrados y magistradas. Sin lugar a dudas, en esto yo creo que es asertiva la reforma si se está pensando en fortalecer a esas instituciones. Cuando creamos una institución hay que ayudarla, hay que apoyarla, darle una metodología, una estructura, darle pies y cabeza. Pero en esta reforma que nos proponen no hay pies y cabeza. No tenemos un aspecto metodológico, científico, que me venga a asegurar por qué un juez de voto popular no va a ser corrupto. ¿Por qué un juez de voto popular no va a ejercer el nepotismo? ¿Por qué un juez de voto popular es puro y santo y es el mejor para hacer justicia, para declarar el derecho para alguien a quien no se le respetó su derecho o se le vulnera un derecho? En ese sentido, la reforma creo que es lo único salvable. El hecho de decir los jueces, magistrados que vengan en el futuro tienen que ser por un voto popular, sin pedir, sin exigir, sin tener un organismo de evaluación, de análisis de la capacidad del candidato o candidata, creo que pone en riesgo el tema de la justicia, pone en riesgo un organismo que al día de hoy ha sido el único que ha tenido la posibilidad de ser autónomo, ser independiente y no estar sometido a las decisiones del Ejecutivo Federal, como sí lo hemos visto en el Legislativo. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Te recuerdo que estamos hoy platicando en Cara a Cara con Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Regresamos. Estamos de regreso a Cara platicando con Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y bueno, estábamos hablando sobre estas reformas que se están pretendiendo llevar a cabo sobre todo en el Poder Judicial, en donde, bueno, hablabas de los beneficios que se podrían o que recibiría la ciudadanía o no si se llegara a llevar a cabo esta reforma. Hablábamos también de la preparación que deberían de tener quienes llegaran a ser jueces o magistrados a la manera que lo que pretenden hacer en este momento. Y a lo mejor el decir, bueno, si para elegir a presidentes y gobernadores
Creo que a veces es poco el interés que tenemos los ciudadanos de conocer su trayectoria, de conocer su trabajo, de conocer lo que han hecho, ahora de personas que de alguna manera están más lejanas a nosotros. Creo que sería más complicado, ¿no? Decir, fulanito, sutanito, se están contendiendo para, Muy bien. ¿pero quiénes son? Mira, en América Latina, el primer país que tuvo el tema de reforma a través de voto popular fue Bolivia, 2009, Evo Morales. Evo Morales lo hizo precisamente porque el Poder Judicial era un invitado incómodo en el tema de su toma de decisiones. Y él decide, bueno, pues que sea a través del voto popular, y la experiencia que tenemos en Bolivia, donde el voto es obligatorio, hay incluso sanciones si no votas, encontramos que el 60% de la votación fue anulada, fueron votos nulos, el 60%. ¿Qué pasaría en el estado de Jalisco? Te pongo el ejemplo, para unas eventuales elecciones para 206 jueces que existen en el estado y 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. No estamos hablando del Tribunal de Justicia Administrativa, no los estoy incluyendo, ni del Tribunal de Arbitraje Escalafón, que también son magistrados, pero 206 jueces. Para votar por 39 diputados, ¿cuántas boletas nos dan? Para votar por candidatos a presidentes municipales, para votar por gobernador. Bien, hoy te entregarían una boleta para votar por 206 jueces. Pero no nada más 206, porque si fuera uno, en un caso hipotético, uno nombrado por el legislativo, uno por el legislativo y uno por el judicial, entonces serían 3 por cada una de las plazas. Estaríamos hablando de 600 candidatos. Y de 34 magistrados, entonces, si tomamos la misma temática de un candidato por el legislativo, uno por el judicial y uno por el ejecutivo y legislativo, entonces estaríamos hablando de 64 candidatos. ¿Cuántas boletas de elección te darían? Y aparecería el nombre de cada uno de ellos, cuando además la reforma no le dan la posibilidad de hacer campaña, no le dan la posibilidad de tener ingresos o apoyos económicos para irse a campaña. Tendrían que pagar la cuota para darlos a conocer, radio y televisión. Ustedes creo que sufrieron las penurias de una elección presidencial, de gobernador y de diputados. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que dar? Tiempo, aire para los candidatos. Hoy, los únicos paganos en el tema de publicidad para los posibles candidatos del Poder Judicial sería radio y televisión, porque no hay posibilidad de hacer campaña pie a tierra, calle y de ninguna otra modalidad. ¿Cuánto tiempo ocuparía el radio y la televisión para dar a conocer a 600 candidatos a jueces en el estado? Y votar, fíjense bien, porque tendremos que votar por jueces laborales, por jueces civiles, por jueces mercantiles, por jueces penales, por el juez de medidas de protección, por el juez especializado en el tema de declaración de ausencia, porque todos tenemos todas esas especialidades, entonces tendría que haber candidatos por todas esas materias y por todo eso tendríamos que estar votando. ¿Cuántas boletas haría? ¿Sería rentable que la ciudadanía fuera a votar por alguien que no conoce y que a lo mejor le dieron 10, 15 minutos o 5 minutos o 2 minutos en radio y televisión para hablar de una posible propuesta? Y todavía peor, ¿qué vamos a hacer los jueces y magistrados cuando se nos venza el nombramiento y tengamos que ir otra vez a elección? ¿Qué sentencias voy a dictar? Si detienen a alguien y dicen él es responsable, aunque no haya pruebas, tendré que dictar la condena para que no me cuestionen de que soy de los jueces que libera a criminales. Porque hoy es fácil decir, el Poder Judicial libera a criminales, libera a delincuentes. Y la reflexión es, ¿había pruebas? ¿Y las pruebas fueron válidas? ¿Se cumplió el debido proceso? Es que si pensamos en una reforma estructural para mejorar el sistema de justicia, tenemos que pensar también en una reforma estructural para la policía. Tenemos que pensar en una reforma para la fiscalía. Muchos de los errores están en fiscalía por la insuficiencia probatoria, pero a veces también ni siquiera es problema de la institución. En un asunto de desaparición forzada, en un asunto de secuestro, un asunto de feminicidio, en un robo casa-habitación, las víctimas no quieren ir a declarar al juicio. Y no quieren ir a declarar al juicio porque les
cargamos en los hombros la responsabilidad de ir y decir, él es el responsable, él es el feminicida, él es el que secuestró, él es el que mató, es el que robó, es el que amenazó, es el que disparó. Y al testigo y a la víctima, ¿quién lo cuida? Y al testigo y a la víctima, ¿quién lo protege? La ciudadanía no confía en la policía, no confía en el Ministerio Público y no confía en el Poder Judicial. Por eso no van a juicios. Y muchos de estos casos terminan en sentencias absolutorias o en autos de no vinculación a proceso porque los testigos y las víctimas no quisieron ir a declarar a juicio, porque no les damos las salvaguardas y las garantías correspondientes a esos testigos. Tenemos un problema estructural y la reforma que se plantea no busca una solución a toda la problemática que el Poder Judicial el día de hoy tiene, pero también las otras instituciones, no nada más el Poder Judicial. Y esta reforma lo único que pretende es sacar a quienes están el día de hoy en el encargo sin respetar sus derechos laborales adquiridos, no obstante que fueron nombrados por un periodo de 4 años o de 12 años o de 10 años y decir te vas. ¿Y qué pasa con su derecho laboralmente adquirido? ¿Creen que con una reforma constitucional se puede borrar de un plumazo todos tus derechos laborales? Y no es así. Somos abogados y abogadas y sin lugar a dudas estaremos planteando nuestras demandas al nivel nacional, pero también a nivel internacional. Existen tribunales internacionales que serán competentes para conocer de estos juicios si de manera arbitraria somos retirados del encargo. Tenemos varios antecedentes, varios casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya al día de hoy ha resuelto. Caso Apis Barrera contra Venezuela, López Long contra Honduras, caso Genoveva contra Perú. En todos estos casos se refirió a jueces y magistrados que fueron retirados del encargo. Ellos fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganaron sus juicios para que fueran restituidos en el encargo y que les hicieran los pagos millonarios por los daños que se le generó. Yo avisoro que sin lugar a dudas esta reforma pasa. Los alrededor de 5,000 jueces, estoy hablando de jueces federales, magistrados federales, jueces del Fuero Común de los estados y magistrados estatales, hacían una cuenta de aproximadamente 5,000 personas. Sin lugar a dudas, nos estaremos yendo a esos juicios correspondientes. Me imagino las cantidades a las que será condenado el Estado mexicano. Alguien dijo que reformarían el artículo 1 constitucional para renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es tan fácil. Hay un tratado que hay que cumplir en el que si yo quiero retirarme de esta jurisdicción, tiene que pasar un año para que hasta después de ese año se retire de la jurisdicción internacional, pero con consecuencias económicas como las que estamos viendo el día de hoy, como amaneció el dólar después de las declaraciones, a mi juicio, de los embajadores Ken Salazar y Graham Clark de Canadá. Sí, definitivamente esto es para considerarse, ya que en un momento dado, si se indemnizara o se quitaran de su cargo, pues esto no nada más es decir, ya terminó tu labor, tu gestión y vámonos, ¿no? Esto implicaría un gasto tremendo para el Estado, sí, no para Andrés Manuel ni para nadie, es para todos. ¿Y de dónde sería ese dinero? Bueno, ¿de dónde? El día de hoy hay un ahorro importante en el Poder Judicial Federal, que son los llamados fideicomisos, porque el Poder Judicial Federal ideó la manera de poder tener un sueldo digno y poder tener un retiro también digno. Y en ese sentido fue que comenzaron a ahorrar a través de los fideicomisos. Y dicen, bueno, pues ahí hay dinero, ese dinero servirá para pagar sus indemnizaciones y servirá para pagar las elecciones. El dinero ese no es eterno, el dinero no es la cantidad que venga a cubrir todos los aspectos que se requieren. Hay que recordar que los poderes judiciales somos los más sacrificados en el tema presupuestal. En materia federal, el Poder Judicial de la Federación recibe el 1% del presupuesto total que ingresa a la Federación. Y en los demás estados reciben el 1, menos de el 1, solamente 4 estados se encuentran en una situación privilegiada. Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, que tienen un presupuesto constitucional. Y a partir de este año, Jalisco, que también tiene un presupuesto constitucional del 2%. ¿De qué cantidad estamos hablando? Bueno, el presupuesto para los poderes judiciales, el 96%, se ejerce en sueldos y salarios.
El 96%. El 4% es para insumos, rentas, papelería, luz, teléfono, y eso es en lo que se gasta el presupuesto. No es verdad que tengamos unos sueldos tan altísimos, es verdad que tenemos un sueldo digno. Dicen que un magistrado ganamos 300,000, 240,000. Es falso, ganamos 140,000 pesos un magistrado mensualmente. Ese es nuestro sueldo. Sí es un sueldo muy digno que estamos cuidando, respetando y honrando. Y con esto hacemos la pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara, platicando con Daniel Espinosa Licón, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y bueno, hace unos días se fueron a paro los trabajadores de los diferentes estados y Ciudad de México y todo del Poder Judicial. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que pretenden con este paro, Daniel? Muy bien, mira, el primer proyecto de propuesta de reforma a la Constitución atacaba directamente a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados federales. Ellos en su estrategia deciden hacer un paro para visibilizar la afectación de sus derechos, pero también visibilizar la afectación de los derechos de la ciudadanía. Es extremo el hecho de tener un paro en el Poder Judicial Federal, sin lugar a dudas, porque genera un retraso en la mayoría de juicios, y ahorita lo explico de manera directa e indirecta por qué se retrasan los procedimientos. Pero así de extremo es la afectación de sus derechos. Nosotros, los que al día de hoy ejercemos el cargo de juez o magistrado, tanto del Estado como de la Federación, nacimos jurídicamente hablando o profesionalmente hablando con la idea de para poder pertenecer al Poder Judicial había que estudiar, capacitarnos, estar actualizado en cursos, talleres, maestrías, doctorados, y así es entonces como nos preparamos para un día estar como candidatos para aprobar un examen de oposición, un concurso de oposición para ocupar el encargo. ¿Y quiénes quedaban en el encargo? Los mejores evaluados, los mejores calificados eran los que quedaban en el cargo de magistrados o de jueces. Y durante 30 años se trabajó de esta manera para tener el día de hoy jueces y magistrados que fueron de oposición, de concurso, donde llegaban 500 personas a concursar por el encargo y quedaban 20 o 25. ¿Quiénes? Los mejor preparados, los más profesionales, y el día de hoy nos dicen que esto no funciona, que esto no sirve, porque esto genera corrupción, porque esto genera inseguridad, porque esto genera desconfianza, y por tanto vámonos a voto popular. Y entonces todos los que están en el encargo se van a dejar su puesto sin prestaciones, sin reconocer su antigüedad, y entonces el que se les afecte sus derechos laborales adquiridos es una afectación extrema, al igual que como es extremo el paro, pero es justificado precisamente por la afectación de sus derechos, pero aún más allá, la afectación de los derechos de los ciudadanos. Creo que no se ha entendido que cuando se debilita al Poder Judicial, se debilita al poder de todos los ciudadanos. Laura, ¿tú sabes cuál es tu medio de defensa si un policía te quita arbitrariamente tu vehículo al venir al trabajo? ¿Tú sabes qué medio de defensa tienes si el ayuntamiento o el estado va a construir afuera de tu casa y te va a quitar parte de tu terreno, parte de tu cochera? ¿Tú sabes qué medio de defensa tienes si te despiden arbitrariamente? ¿Sabes qué medio de defensa tienes si te aseguran tus cuentas bancarias de manera injustificada? El juicio de amparo. El juicio de amparo es tu herramienta. Y tu certeza es un juez federal, un juez de amparo autónomo e independiente, que conozca de este juicio y detenga las arbitrariedades que pueda cometer el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o cualquier autoridad, que pueda restituirte tu vehículo, que pueda parar una obra porque te está afectando tus derechos de propiedad o de posesión, o porque te están restringiendo tu dinero, tus ahorros, o porque tu dinero, tu afore lo van a utilizar para otras cosas y no está guardado en espera de que el día que yo lo necesite, quiero que me lo entreguen. Haz un trámite porque está invertido en otras cosas. Este es el tamaño de la afectación que hay con la reforma al Poder Judicial. Es la debilidad que le generan a todos los ciudadanos esta herramienta poderosísima que se llama juicio de amparo, y este poder
que al día de hoy es el único autónomo e independiente del Ejecutivo. Y en ese sentido, la afectación, a mi juicio, es a toda la ciudadanía. No la veamos sesgada de decir, pues son los derechos de los jueces y magistrados federales, ganan mucho dinero, qué bueno que se van, hay que les den su haber de retiro, que les den su jubilación y listo, o lo que les resta del encargo que se les pague y se va. No, es toda la afectación de no tener una herramienta, un medio de defensa eficaz frente al arbitrario, frente al autoritarismo. Y es, sin lugar a dudas, el juicio de amparo. Y con esto se debilita, porque se debilita a la institución encargada de la revisión y supervisión del juicio de amparo. Los poderes judiciales de los estados no hemos decidido irnos al paro porque estábamos en espera de que se generara con exactitud la reforma a los poderes judiciales de los estados y si estos generan una afectación directa o no, como es al poder judicial de la federación. Los estados al día de hoy hemos estado con prudencia y con mesura frente al paro, los hemos apoyado moralmente, hemos ido algunos jueces y magistrados a su paro, a estar con ellos, a sus marchas, pero no hemos generado un paro. El paro en los poderes judiciales de los estados generaría una paralización del aparato de justicia como ocurrió en la pandemia, donde no puedes presentar una demanda de divorcio, una demanda de separación porque estás viviendo o sufriendo violencia en tu casa, no puedes presentar una demanda de alimentos porque no están dando alimentos para tus hijos. En fin, se paralizaría parte de la economía, la afectación y el daño a la ciudadanía sería muy grave. Por eso la mesura, por eso la prudencia, por estar pensando en toda la afectación a la ciudadanía. Pero llegado el momento, bueno, pues tendremos que hacer los poderes judiciales de los estados lo que esté en nuestras manos como medios de defensa para defender nuestros derechos en el momento en que veamos el riesgo claro y fehaciente de nuestros derechos laboralmente adquiridos, pero también de la ciudadanía. Ahora bien, Daniel, ¿qué es lo que podría llevar a que esto sucediera? Sabemos que está relacionado lo que está también sucediendo en la Cámara Alta y con las senadurías de la mayoría, se fue la palabra. Sí, la mayoría calificada. ¿Dependemos de eso para que esto claro. avance, no avance? ¿Cuál es la situación? Una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la totalidad de diputados y 2/3 partes de la totalidad del Senado. De la fórmula que el INE hizo de los diputados y senadores de representación, hizo una fórmula en la que asigna a cada partido una proporción de diputados y de senadores. Cuando ellos fueron en colisión, y si fueron en colisión, tiene que hacer una proporción en atención al grupo, es decir, no por partido, sino por coalición. Así es. Y en ese sentido, los números serían otros. Si no se hace la sobrerepresentación como se está haciendo, ya la calificó el INE, no tendrían las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y no tendrían las 2/3 partes en el Senado. La fórmula que se hizo les da las 2/3 partes de diputados en la Cámara Baja y en el Senado les hacen falta 3 senadores para poder tener esta mayoría. Depende del número de diputados y del número de senadores para determinar si pasa la reforma, es correcto, depende de ello. Posteriormente, como es una reforma constitucional, tendría que ir a todos los estados y también 2/3 partes de los estados a aprobar la reforma porque es una reforma constitucional. Y en ese sentido, pues bueno, Morena gobierna 23 estados y con la reciente reforma entrarán 3 gobernaturas más una de verde, son 4. Sin lugar a dudas los estados los tienen para que pase la reforma. Hoy la moneda está en el aire por cómo quedaría conformado el Congreso de la Unión, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta de los diputados y senadores. Sí, aunque también se demostró lo que acabas de comentar, que la proporción tendría que ser con base a si participaste en coalición, y ellos lo están haciendo de las dos maneras, con coalición y por partido,
para así hacer la suma, ¿no? Es correcto, la sumatoria nos lleva a tener que tienen una sobrerepresentación y logrando así la mayoría calificada a poder lograr todas las reformas que ellos quieren. Quiero comentar algo y sin tener un sesgo cognitivo de confirmación de esto, había que analizar qué sucedió en Venezuela y qué sucedió en Bolivia. Cuando esto sucedió, tuvieron la posibilidad de generar todas las reformas y coartar la posibilidad de disminuir derechos de toda la ciudadanía. Y eso es lo deplorable y ese es un futuro lamentable que vemos. No es que estemos a favor o en contra de Andrés Manuel y de su política. Encontramos lamentablemente patrones de conducta de quienes han gobernado y han gobernado con una idea de ultranza al socialismo y que pues han querido tener el poder absoluto para tomar las determinaciones que quieran. Y ahí vemos los ejemplos claros, insisto, de Venezuela y de Bolivia, y eso es lo que nos debería de preocupar a todas y todos. Hacemos la pausa, volvemos. Estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 48 minutos platicando con Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y platicábamos sobre este otro tema también importante, que esta situación que se está dando no solamente afecta en particular al Poder Judicial, sino que nos afecta a nivel internacional, porque ya estamos viendo el dólar empezó a subir, los inversionistas ya están considerando no invertir en México por la inestabilidad que se está presentando con todos estos movimientos que se están realizando. ¿De qué otras maneras nos puede afectar todo esto, Daniel? Sin lugar a dudas vemos fuerzas externas que a quien no le parece mencionan que hay injerencia en temas internos del país. Bueno, sí son temas internos del país y no considero que sea injerencia porque ha sido respetuosa las declaraciones. A ver, tenemos años de ser buenos vecinos, buenos aliados y buenos socios comerciales con Estados Unidos y Canadá. Hemos tenido 2 tratados comerciales con ellos, el TLC, ahora el TEMEC, y son nuestros principales socios comerciales. Lo que los embajadores dijeron es, se pone en riesgo nuestras relaciones comerciales. Y claro, que pueden opinar porque también tiene que ver con sus intereses. Y sus intereses tienen que ver con certezas jurídicas que les den a sus inversiones. Si la iniciativa privada o los mismos países quieren invertir en México, quieren reglas claras, quieren certezas de su inversión. Una de las reformas importantes que hubo en el país fue la materia laboral. Teníamos las juntas de conciliación, arbitraje. Se propuso como compromiso al Estado mexicano que se crearan tribunales judiciales para resolver todos los conflictos laborales, que se diera certeza laboral. ¿Por qué? Precisamente por el tema de las inversiones. Fue un compromiso que el Estado mexicano aceptó, se generó toda la reforma a lo largo y ancho del país para crear tribunales laborales en materia federal y en materia local. Están supervisándonos cómo hemos cumplido con este compromiso. No es injerencia, es supervisión de sus intereses. Si quieren invertir, quieren certeza, quieren un poder judicial que les genere confianza, certidumbre a su inversión. Que si hay un conflicto laboral, no les venga un sindicato a parar y hacer perder su inversión. Si tienen una inversión de insumos, que se cumpla con los insumos, o si no les pagaron, que se cumplan con esos pagos. Es decir, el tener certeza jurídica en una fuerte inversión tiene que ver precisamente con confianza en el país para poder invertir, para poder generar, y en ese contexto el hecho de que se plantee la reforma al Poder Judicial, así como se plantea, sin pies sin cabeza, sin una estructura sólida para modificar y tener mejor sistema de justicia, que lo necesitamos sí, que lo requerimos sí, que hay malos servidores, pues busquemos la ruta para que los malos servidores no estén en la institución, pero no estemos pensando solamente en reformar el Poder Judicial para sacar a los que están y que lleguen nuevos que estarán controlados por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo va a poner 10 candidatos.
El legislativo, con la mayoría de Morena, pues van a poner también a sus 10 candidatos. Y entonces ya tenemos 20 candidatos de ellos. Y el Poder Judicial, 10. Y en ese sentido, pues evidentemente ya tienen asegurada la mayoría aliados a sus ideas y a sus condiciones. En ese sentido, el tema de las declaraciones, tanto de Ken Salazar de los Estados Unidos, como de Green Clark de Canadá, pero también del relator especial de la ONU, pero también de la FLAM, de la Federación Latinoamericana de Jueces y Magistrados de América Latina, donde también están haciendo declaraciones sobre el riesgo y peligro que existe por esta reforma judicial que no es tendente a mejorar al Poder Judicial, no es tendente a dotarla de más recursos, no es tendente a tener a los jueces y magistrados más actualizados, más capacitados y analizar cuántos tribunales se requieren en el país. De acuerdo a Europa, por cada 100,000 habitantes tiene que haber de 10 a 15 jueces para poder tener justicia rápida. En México tenemos 4 jueces por 100,000 habitantes. Es el tamaño del trabajo, el tamaño del retroceso o el tamaño de los retrasos injustificados en la justicia. Tenemos que ver el problema de manera estructural, insisto, y en ese sentido las declaraciones de la FLAM, del relator especial de la ONU, de los embajadores, de declaraciones de algunos otros organismos internacionales tienen que ver precisamente con el peligro que le ven a esta reforma, el riesgo que le ven a esta reforma, porque se pierde la certeza jurídica y con ello, pues la consecuencia es, yo no voy a invertir a un país que no me genera certeza jurídica. Me voy a un país donde me genere que mi inversión me va a generar ganancia y no pérdida. Ese es el tema, a mi juicio, que el día de hoy trae como consecuencia afectación a la bolsa, afectación al dólar, y yo creo que habrá muchos más. No deberá de tomarse tan a la ligera las declaraciones de los embajadores y las declaraciones de organismos internacionales. Son los efectos secundarios que estará llevándose a cabo. Claudio Sheinbaum, ¿qué papel juega Claudio Sheinbaum ya que está a punto de convertirse en la presidenta de nuestro país? Yo creo que todos tenemos todavía esperanza, que cuando ella entre al poder ejerza su profesionalismo, ejerza su presidencialismo y al menos nos ha dado esperanza que su gabinete ha sido en la mayor parte gente preparada, gente capaz, gente de la academia, y nos manda otro mensaje también esperanzador para todos los ciudadanos y especial para el Poder Judicial. El hecho de que diga que la elección, el tema de la reforma, la aprobación de la reforma no sea fast track, que sea cumpliendo todos los plazos y parámetros normativos para hacer una ley positiva y vigente. Una de las problemáticas que se generaron con el actual presidente y el Poder Judicial es que quería aprobar las reformas fast track. Había amparos, había controversias constitucionales y detenían sus reformas fast track. Y hablaba en automático de corrupción. Sí había corrupción por haber hecho esas reformas fast track sin cumplir con los parámetros normativos y legales de la iniciativa, la discusión, el debate, el escuchar las observaciones a esa reforma y poderla aprobar y dar el plazo de aprobación y no hacerlo fast track. Yo creo que todavía todos los mexicanos tenemos esperanza de que la presidenta electa ejerza su presidencialismo y con mesura y prudencia vea lo mejor para el país. Sí, porque definitivamente considero que las últimas declaraciones que ha hecho en torno a este tema y el decir que hay que ir paso a paso, eso nos da esperanzas para que las cosas se vayan realizando como tiene que ser. El paso a paso, el análisis para poder entonces aprobarse una reforma como esta, porque no estamos hablando de cualquier reforma. Es una reforma que nos va a afectar a todos los mexicanos y creo que eso sería importante que tuviéramos la conciencia todos
de que no es nada más que afecte a los jueces y magistrados, nos afecta a toda la ciudadanía de diferentes maneras y lo reiteramos. Pongámonos a pensar qué va a pasar si llega una persona que sí, con mucho entusiasmo, que es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que con mucho entusiasmo recién salió de la carrera de leyes, pero sin tener ni una experiencia. ¿Qué va a pasar? Porque para finalizar, me gustaría que rápidamente, ya nos queda muy poco tiempo, Daniel, nos hablas más o menos cuál es la trayectoria para llegar a ser magistrado. Mira, te hablo, yo creo que en mi caso, como la mayoría de mis compañeros magistrados y magistradas, yo llegué a trabajar al Poder Judicial a los 18 años. Fui meritorio, fui a trabajar sin que me pagaran, hasta que hubo una oportunidad, una plaza. Posteriormente ocupé el cargo de auxiliar, después fui notificador, después fui actuario, años que fui secretario, después fui secretario proyectista, estaba con un magistrado haciendo proyectos de sentencia, y después concursé para juez y llegué al cargo de juez. Duré 13 años de juez y duré 10 años concursando para ser magistrado. Fueron 10 años. Yo no es que haya llegado y a la primera me hicieron magistrado. 10 años de concursos. En los primeros no había exámenes, era nada más llevar tus papeles, hacerte una entrevista y listo, hasta que llegamos al de exámenes, controles de confianza, entrevista. A mí no me tocó de controles de confianza, sí me tocó el del examen de conocimientos y sí me tocó el de entrevista con los diputados, que es como actualmente está el día de hoy. Después de 28 años de carrera judicial, yo llegué a ser magistrado. Hoy tengo 33 años trabajando en el Poder Judicial, pero es la mayoría, esta historia que yo cuento, es la mayoría de las historias de los juzgadores y juzgadoras del Estado de Jalisco, de los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Daniel, un placer tenerte aquí en cabina, esperamos seguir dándole seguimiento a este tema y agradecemos toda esta información que nos compartiste. Muchas gracias, Laura, a ti y a Zona 3 por la invitación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Nosotros ya nos vamos, pero quédense con Omar Machain en Zona de